que es la de Mónica Sánchez, que nos va a hablar sobre una arqueta napolitana del siglo XVI que se conserva en el Museo Nacional de Artes Decorativas en Madrid, hablándonos un poco en profundidad del proceso de documentación 3D, el análisis y representación de las patologías en 2D y 3D mediante técnicas 2D y 3D y la restauración virtual. Adelante, Mónica. Bueno, pues como bien ha dicho Daniel, mi proyecto está ahora mismo bajo el título de Arqueta Napolitana del siglo XVI en el Museo Nacional de Artes Decorativas y un poco centrado en técnicas de documentación 3D, análisis y estudio de patologías y su representación mediante técnicas 2D y 3D, así como la restauración virtual. En primer lugar, antes de dar paso un poco a explicaros el flujo de trabajo, quería hacer mención, en primer lugar, a la Escuela de Conservación de Madrid, de Restauración y Conservación, que es donde me he formado, y durante estos 4 años, durante el último año, me metí a los cursos de patrimonio virtual, ahora con el máster, y con esto quiero decir que he enlazado un poco estas dos ramas de la restauración y gracias a ello, digamos que ahora mismo aparte de realizar prácticas en el Museo Nacional de Artes Decorativas el año pasado, he tenido la oportunidad de realizar el proyecto sobre la pieza que os voy a comentar. Entonces, la elección de esta pieza viene dada en primer lugar por el interés hacia las artes decorativas, el mobiliario y, como os decía, la oportunidad de haber realizado estas prácticas en el museo me ha permitido, aparte de conocer y trabajar con un equipo de una institución, también la oportunidad de estudiar este tipo de piezas, ya que aparte fue una propuesta por parte del museo y tuvimos otras piezas en mente, pero nos dimos cuenta de que esta era muchísimo más interesante y el trabajo que se podría hacer a partir de ella sería más intenso. Nos encontramos con una arqueta del siglo XVI que fue realizada en 1587 y la peculiaridad es que conocemos tanto la autoría de la ebanistería como de las placas de marfil, de los grabados, y en cuanto a esto, el autor de la ebanistería es Jacopo Fiamengo y en cuanto a los grabados es Giovanni Battista de Curtis. Aquí podéis ver la ficha técnica de la pieza que nos encontramos en Domus, en la base de datos del museo, y a los lados podemos contemplar, por un lado, un estudio que realizó Mari Paz Aguiló sobre esta pieza, en la que podemos ver una serie de fotografías y un estudio, digamos, histórico-artístico de la misma. Y por otro lado, haciendo un poco labor de investigación, también di con una arqueta similar en cuanto a técnicas de ejecución del Museo Victorian Albert de Londres, y la característica es que nuestra pieza, la arqueta, está firmada y datada, en las placas está firmada, y la del Victorian Albert sí que es cierto que no lo está, pero la atribución es muy clara. De hecho, aquí podéis ver las similitudes entre dos de las placas en cuanto a las técnicas. Y es interesante poder ver dos ejemplos y el renombre de este tipo de piezas. Los objetivos principales, como en todo proyecto, imagino, será la documentación previa, documentación 3D, restauración virtual y visualización con técnicas de realidad virtual. Pero sí que quiere decir que a partir de este proyecto y según ha ido evolucionando, los objetivos, digamos, que han ido cambiando, ya que al final se va a incorporar dentro del museo y más adelante os contaré en qué consiste. En cuanto a la metodología, nos encontramos con una primera documentación previa, que es toda la labor de investigación en cuanto a recopilación de información, de bibliografía, hacer un estudio histórico-artístico que nos permita situarnos y contextualizar la pieza, para así poder luego seguir con el resto de fases. En segundo lugar, la documentación 3D, que se ha realizado mediante fotogrametría digital. Y después nos encontramos con tanto infografía 2D como 3D, en las que vamos a ver fases de restauración virtual en las dos técnicas. Y aparte, como bien decía al inicio con el título de la pieza,
el estudio y el análisis de patologías y hacer una representación de las mismas a través de estas técnicas. Seguidamente sería un trabajo de realidad virtual de la obra, después de la restauración virtual, de manera que aparte podamos ver el estudio constructivo de la arqueta y hacer una animación 3D donde se pueda ver todo el sistema de construcción y todas las piezas que lo componen, y una última memoria descriptiva donde se desarrollaría el trabajo. En cuanto a la documentación previa, como os comentaba, en el fondo de la imagen, no sé si podréis ver, he puesto la fecha y la firma de los autores de la arqueta que nos encontramos en las placas de marfil. En cuanto a la documentación 3D, nos encontramos con una primera planificación del levantamiento, donde vamos a trazar las estrategias de captura, el equipo necesario y, bueno, un poco lo principal para obtener un buen modelo. En segundo lugar, sería la captura fotográfica y, por último, el procesado y obtención del modelo 3D. En cuanto a la documentación, quiero remarcar la importancia de la gestión del color, ya que debemos ser un poco fieles a la obra en sí. Es decir, los resultados y el aspecto final debe ser lo más parecido a la realidad en cuanto hablamos de color. Entonces, bueno, pues en este caso yo estuve trabajando con la Color Checker, no sé si lo conoceréis todos, y bueno, pues un poco para esa fidelidad. Seguidamente, para el levantamiento fotogramétrico y obtención del mismo, bueno, sí que es cierto que no trabajé en un estudio en sí de fotografía, ni mucho menos, pero el espacio disponible que me cedieron fue, la verdad, que bastante favorable, y bueno, pues aquí podéis ver un poco la forma de trabajo con el ordenador y bueno, a la derecha pues los modelos obtenidos en fotogrametría. En cuanto a las infografías 3D, se empezaría con una primera fase de importación del modelo a Blender para poder seguidamente hacer la analisis virtual, retopología, es decir, la optimización de la malla, para seguidamente continuar con la iluminación y el baking de las texturas. Como estamos hablando de un proceso, bueno, de un trabajo en proceso, hay algunas fases que no están todavía terminadas, pero creo que es interesante que se vea un poco el proceso que se va siguiendo para obtenerlo. En cuanto a la infografía 2D, aquí me he centrado bastante porque hablamos de un modelo que vamos a visualizar las patologías de la obra, ya que va a ser restaurada virtualmente, y es importante remarcar las alteraciones que ésta pueda presentar. De esta manera, ya como comentaba anteriormente, el remuestreo de texturas y optimización cromática va a dar paso a la planimetría CAD, que es una fase que todavía está en proceso, y la cartografía de patologías 2D y 3D. En cuanto al remuestreo de texturas, va un poco ligado con la parte de gestión del color. Y bueno, aquí estoy ajustando los parámetros de saturación y de balance de blancos para la restauración 2D y 3D, pues que sea correcta. Aquí en la optimización cromática podéis ver, esta es la parte frontal de la arqueta, solo he cogido las placas. Y aquí lo que se ha hecho ha sido una restauración virtual en 2D mediante Photoshop, bueno, pues trabajando con diferentes capas para exactamente eliminar las alteraciones como grietas o el amarillamiento que pueda tener este tipo de materiales y así aplicarlo posteriormente al modelo 3D. Aquí, por ejemplo, también, siguiendo esta línea, pues podéis ver un poco el avance desde la placa sin restaurar a la fase totalmente restaurada. Quizás no sería, bueno, quizás es demasiado estricta en cuanto a eliminar todas las grietas, pero sí que es cierto que el resultado final es bastante diferente al original. Entonces, después en lo que me he centrado ha sido en la cartografía de patologías,
que es una fase muy, como digo, muy importante para el tema de la restauración. Y aquí pues, podéis ver dos ejemplos de en qué consiste, y es mediante distintos software realizar una especie de dibujo lineal donde se van aplicando las patologías que tenga la pieza en diferentes colores para diferenciarlas. Entonces, tenemos aquí un retablo con una fotografía de detalle de ataque de xilófagos, por ejemplo, que está en el mismo color, y al otro lado intervenciones anteriores en una talla de madera. De esta manera, el proceso de trabajo que he seguido en esta fase ha sido realizar todas las vistas de la arqueta, tanto internas como externas, porque la arqueta está compuesta en el interior por distintos compartimentos con sus tapas y todas ellas tienen grabados. Entonces, no he hecho únicamente el contorno, sino que también he reflejado las figuras que contiene para, bueno, pues para ver mejor el proceso. Entonces, mediante un software de vectorización obtenemos estos contornos y después para poder después trabajar con las alteraciones. Aquí, por ejemplo, veis todas las vistas externas, a excepción de la que está en el lateral, que ahí podemos ver el interior de la tapa, y la parte superior o exterior de los cajones de la arqueta. Entonces, una vez tengamos los croquis realizados, pasamos a la representación de patologías en 2D. Entonces, a través de los diferentes colores vamos a ir mostrando un poco los daños que la obra muestra, y a partir de aquí ya podemos trabajar en 3D. Entonces, aquí pasamos a la importación del modelo de fotogrametría al software de modelado 3D. Entonces, a partir de aquí ya podemos, digamos, reflejar las patologías representadas en 2D para trabajarlas en 3D. Lo importante y interesante de este proyecto es quizás la diferencia o la novedad en este campo, porque creo que en restauración las nuevas tecnologías están adquiriendo muchísima importancia, y la representación de este tipo de alteraciones creo que sería mucho más visual y más didáctico a la hora de poder trabajar después físicamente con la restauración. Entonces, como veis aquí, las patologías se han representado a través de los distintos colores, igualmente los mismos, y utilizando el Texture Paint. Y bueno, pues aquí veis el proceso de trabajo también, y bueno, obtenemos un modelo final que se podría girar. Obviamente esto es una imagen, un render, pero bueno, yo creo que la verdad es que es muy, muy útil para este tipo de trabajos. Y bueno, por último, en cuanto a los resultados, quería destacar, bueno, como comentaba al principio, pues este proyecto ha servido especialmente para la difusión de la pieza, la aplicación de nuevas tecnologías en un entorno museístico, en una institución, y la recuperación a través de la restauración virtual de la unidad potencial. De esta manera, como indicaba, gracias a este proyecto y bueno, el equipo que forma el museo me han ido proponiendo distintas alternativas, y no únicamente se va a quedar en el estudio de patologías y restauración virtual, aparte de visualización de realidad virtual. Pues tendré la oportunidad de realizar un artículo sobre todo el proyecto y dar una especie de curso taller en noviembre, en la Semana de la Ciencia, explicando en todo lo que ha consistido. Y bueno, en noviembre también igualmente sería la exposición de la pieza del mes, donde también se mostraría la animación en 3D y un poco del trabajo que se ha seguido. Y bueno, pues agradeceros a todos, y especialmente al equipo del museo y a Dani, mi tutor, pues todo el apoyo y el trabajo. Pues gracias a ti, Mónica, enhorabuena por el trabajo, que además, como en este caso soy el tutor de Mónica, sé de primera mano que ha habido un montón de vicisitudes y de cambios, siempre ajenos a ella y a nosotros,
vamos, tu sacrificio ha sido increíble y los trabajos, el estado del trabajo es muy bueno. Ánimo con lo que queda y bueno, yo me gustaría que nos hicieras a lo mejor una valoración, cuando antes lo comentabas, en esa captura que has mostrado, que me parece muy interesante, también puede ser representativa o ilustrativa de lo que puede ser la restauración en el futuro. Esa captura en la que tienes en toda la pantalla una mezcla, un degradado entre a ver, un poco más para adelante, una de las primeras, un poco más hacia abajo. Esa, justo la que tienes, esa, exactamente. Aquí Mónica nos ha señalado, y creo que ha sido muy interesante, que podríamos hacer una reflexión acerca de cómo tratar el tema de las pátinas desde el punto de vista sobre todo del restaurador, pero también del restaurador virtual, a la hora de intervenir de un modo digital sobre una pieza. Entonces, en este caso concreto, Mónica, ¿cómo crees o cuál crees que debe ser el criterio a seguir? ¿Debe ser exactamente el que tú ya conoces por tu quehacer profesional como restauradora, o lo digital nos puede permitir ir un poco más allá, ser un poco más osados? Eso es. Efectivamente, yo creo que la oportunidad que nos ceden, digamos, las nuevas tecnologías es poder ir más allá, como bien comentas, y bueno, quizás ver cómo podría ser el resultado mediante reconstrucciones, y yo creo que también es muy interesante. Y aquí precisamente, justamente se ve el degradado y ver un poco el progreso. Pues nada, muchísimas gracias, mucho ánimo con lo que queda de trabajo y enhorabuena por los resultados hasta ahora. Y si queréis hacer alguna pregunta o consulta, qué callados estáis. Vale, pues muchísimas gracias, Mónica.